Buen día, nuestra investigación corresponde al efecto de 5 dietas sobre los parámetros productivos, análisis proximal, perfil de aminoácidos y ácidos grasos en el grillo doméstico en la especie Acheta domestica. Mi nombre es Milton Vaquero, el de mi compañera es Ángela Cruz y somos estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Fundación Universitaria San Martín, sede Bogotá, Colombia. Nuestro tutor es el doctor Ángel Vigoya. Él es zootecnista y cuenta con una maestría en ciencias y actualmente es docente de la facultad en el área de nutrición. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre la problemática que abarca nuestro proyecto de investigación. Hay que tener en cuenta que, según la FAO, se tienen datos de un incremento en la población mundial. Entonces, se estima aproximadamente, según la gráfica que observamos, que para el año 2050 se van a obtener un aumento de aproximadamente 9.000 millones de personas, lo cual va a poner en riesgo la seguridad alimentaria. Por ende, pues va a disminuir los recursos naturales y las materias primas para la elaboración de estos alimentos. Con este incremento de la población mundial también se prevé un aumento en la demanda del consumo de productos pecuarios, sobre todo en el caso de la leche y de la carne. Tenemos así que para el año 2050, como nos indica la gráfica, el consumo per cápita para la leche alcanzará los 94 kilogramos, mientras que para el caso de la carne rondará los 50 kilogramos el consumo per cápita. Se dará más o menos un aumento porcentual entre el 60 y el 70 respecto a los datos obtenidos en el año 2010. Para hablar de por qué se selecciona la especie Acheta domesticus, hay que tener en cuenta su composición nutricional. Y en este caso vamos a hacer una comparación con la harina de soya micronizada, en donde pues vamos a ver que es bastante relevante el porcentaje de proteína bruta. En este caso la Acheta domesticus alcanza un 63.3%, mientras que la harina de soya tan solo es 51.4%. Hay que tener en cuenta también que la Acheta domesticus alcanza a tener un perfil de aminoácidos bastante alto y proporcional. Y se encuentran dentro de ellos aminoácidos esenciales como la arginina, la lisina y la leucina, que van a estar bastante disponibles para el organismo. Nuestra investigación también se justifica en un ámbito, digamos que netamente ambiental, y digamos que junto con esta problemática que se prevé tal vez de las casas de alimentos, nos hace pensar pues en alternativas más eficientes de producción de alimentos. Para este caso pues realizamos una comparativa entre la harina de soya y la harina de grillo en cuanto al impacto ambiental que conlleva la producción de cada uno de estos elementos. Tenemos así que para comparar equitativamente, digamos que en la producción de 1 kilogramo en ambos casos, para el caso de la harina de soya, el impacto ambiental es de 721 gramos de CO2, mientras que para la harina de grillo está sobre los 50 gramos. Cabe mencionar que este estudio se realizó en base al análisis del ciclo de vida de la harina de soya. Este estudio mencionaba que 1 kilogramo de harina de soya era producido en Argentina y puesto en el puerto de Rotterdam en Países Bajos. Es decir, se midió toda la, digamos, la trazabilidad del impacto ambiental que tuvo hasta llegar a su lugar de destino y este fue el resultado. El caso de la harina de grillo pues está basado en las emisiones de CO2 en una producción mediana. Eh, Vemos, digamos, la mejora que tendríamos o el impacto positivo al medio ambiente que se tendría donde la harina de grillo fuera producida localmente y empleada también de esta manera. Bueno, en cuanto a la metodología, hay que tener en cuenta que se formarían grupos de 2.700 individuos en un área total de 1.4 metros cuadrados, dándole ciertos parámetros ideales para su producción, como sería una temperatura de 28 a 30 grados centígrados, además de una humedad relativa del 40 a 70%. Adicionalmente, un consumo de agua ad libitum y unas dietas distribuidas de la siguiente forma. Entonces, los tratamientos, la inicial o la principal, un tratamiento control a base de concentrado para pollos de engorde, el T1, T2, T3 y T4 van a estar distribuidos en un 50-50% de inclusión y con los siguientes ingredientes a continuación. Entonces el T1 con salvado de arroz y semilla de algodón, T2 con salvado de trigo y semilla de girasol, T3 con harina de lentejas y afrecho de cervecería y por último el T4 con harina de soya y palmiste graso.
Hay que tener en cuenta que estos individuos se cosecharían al término de 56 días de edad, ya que se reporta en la literatura que a este estadio, ninfal en este caso, es en donde poseen la mayor cantidad de proteína bruta. Nuestro objetivo en este caso sería optar o digamos que considerar y determinar cuál es la mejor dieta para obtener una proteína mucho más alta de la que se estima en este caso y hablando de la composición nutricional del grillo. Finalmente, en las conclusiones de nuestra investigación se realizarían tres análisis. El primero y tal vez el más importante de ellos sería un análisis proximal, en el cual, pues como sabemos, este análisis nos permite saber la composición determinada de, en este caso, pues los grillos que cosecharíamos. Este análisis se realizaría por cada uno de los tratamientos. Como mi compañera mencionó anteriormente, el objetivo sería identificar cuál dieta tuvo mejor efecto en la obtención de un porcentaje elevado de proteína cruda en la harina de grillo. Posteriormente se realizaría un perfil de aminoácidos y un análisis de ácidos grasos para evaluar de cuál de todos los tratamientos tuvo el perfil más completo de estos nutrientes. Asimismo, se realizará una medición de biomasa para saber qué tratamiento fue más eficaz en la producción de estos grillos, que sería básicamente pesando los grillos que estuvieron en cada tratamiento al momento de la cosecha. De esta forma podríamos saber qué dieta y básicamente en qué cantidad podríamos obtener o podríamos hacer de esta especie de cheta domésticos la más productiva.